Una de las consultas también interesante es la diferencia que hay entre depresión y angustia. La depresión es un estado realmente donde uno siente, hay un desequilibrio interno, donde uno se siente como metido adentro de un pozo. Es una sensación donde prevalecen más todos los aspectos destructivos de la personalidad, todos los aspectos así de muy baja autoestima y sobre todo aspectos negativos de la personalidad, ¿no? Sería como por mi culpa, por mi grandísima culpa, un estado de culpabilidad permanente y una sensación de peso muy fuerte, sobre todo en los hombros. Hay una sensación así como que hay cargas muy pesadas. Insisto en esto de estar metido en un pozo, porque es todo el cuerpo que está comprometido y la mente también, con esta sensación como que de ahí no se puede salir. Los pensamientos son todos fantasmas, malos, desagradables. Que bueno, ¿cómo se combina con la angustia? Porque todos estos pensamientos empiezan a angustiar a la persona. Entonces a veces cabalgan la angustia con la depresión. No es que el cuadro de depresión esté solo y por otro lado el cuadro de angustia, sino que muchas veces estar en esos estados de pozo depresivo hacen que también la persona se angustie mucho por haber caído en esos lugares que uno dice, bueno, ¿cómo sacamos a esta persona de aquí? La depresión trae aparejado aislarse, no comer, no dormir, encerrarse, no querer saber nada con nadie. Y la angustia tiene que ver con una sensación todo el tiempo que en general se localiza en toda la zona, digamos, del estómago, del corazón y la respiración. Hay una sensación como de ahogo, hay una sensación como de opresión, es un malestar realmente que tiene, la angustia se conecta con otra pregunta más que otra persona ha hecho, con los ataques de pánico, las crisis de angustia. Hay toda como una secuencia, son cuadros distintos, porque tienen distintos síntomas, distintas manifestaciones, pero a veces se van como concatenando, se van como conectando unos con otros. Entonces, en la depresión hay que tener mucho cuidado de que no termine en suicidio. Eso sería como lo más grave dentro de las depresiones, terminar en un suicidio. Hay momentos donde uno puede estar bajoneado, pero eso es otra cosa, porque del bajón se sale. Las depresiones pueden ser crónicas, o sea, son depresiones de mucho tiempo, y hay que trabajar mucho con esto, porque al ser humano en general le cuesta muchísimo ponerse en marcha con aquello que le hace bien. En general parecería ser que el aparato psíquico tiende a quedar como imantado, como pegado al sufrimiento. A veces lo relacionamos un poco con el masoquismo, ¿no? La persona que no puede salir del sufrimiento y no puede salir del sufrimiento y no puede salir del sufrimiento. Entonces requiere, porque es un estado, yo con esto lo que quiero decir que son estados dolorosos, no voy a minimizar lo que es una depresión, son estados dolorosos, insisto que pueden ser estados angustiantes también, e insisto también que todo se va enganchando en esto de la angustia y después lo que puede llegar a ser una crisis de pánico, ataque de pánico, crisis de angustia. Ahora, las crisis o los ataques de pánico, en general los pensamos siempre como situaciones que quedaron por ahí flotando, que tienen como los afectos muy comprimidos, no sabemos muy bien qué pasó, con situaciones que evidentemente fueron traumáticas. Hay situaciones traumáticas que se develan a veces o se manifiestan a través de una crisis de angustia. La crisis de angustia, por supuesto, se curan, uno sale adelante de las crisis de angustia, a veces con medicación, a veces con terapia. Lo que pasa es que hoy día las terapias son de una vez por semana y a veces eso no alcanza. Hay que trabajar mucho más en las crisis de angustia. ¿Por qué? Porque el paciente primero se tiene que calmar, salir de esa dificultad que no puede respirar, que siente que se muere, que transpira, que se tiene que poner en la calle o con una bolsita como para poder respirar y poder sentir que está vivo.
Las crisis de angustias en general es acumulación de tensión que se vienen padeciendo por situaciones no resueltas. Pero ¿cómo sería la cosa? ¿No resueltas a nivel consciente? No. Estoy hablando de situaciones no resueltas en otros niveles de la personalidad, que quedaron ahí como coaguladas, o quedaron ahí como retenidas, o quedaron ahí disociadas. Entonces el trabajo que uno hace dentro de la terapia es que la persona vaya asociando, primero y fundamental, esto va a ser para la depresión, para la angustia o para el ataque de angustia, ¿en qué momento aparecieron? Porque por lo general cuando el paciente viene a la consulta pasaron muchísimos años de padecimiento de la depresión, muchos años de padecimiento de la angustia, muchos años de padecimiento de los ataques de angustia. Somos seres humanos que de alguna manera siempre decimos ya va a pasar. Es como el dentista, no vamos hasta que nos tienen que sacar la muela, no vamos en lo preventivo, vamos en lo asistencial, digamos, ¿no? Entonces lo que les quería decir es que estén muy atentos todos a ver cuándo empezaron las situaciones de depresión. Puede ser la muerte de un familiar, pérdida de trabajo, puede ser pérdida de un hijo, pérdida de un ser querido, mudanzas, situaciones de violencia, no entrar a la facultad, perder un año, no aprender las materias, darse cuenta que uno no se puede realizar en la vida. Hay múltiples situaciones reales y concretas que llevan a la persona a ir acumulando frustraciones. Y en la depresión lo que hay generalmente es un sentimiento de falta de afecto. Hay como una sensación de no haber sido lo suficientemente querible o querido. Hay mucha frustración en ese sentido, ¿no? No sentirse elegida o elegido. En las crisis de angustia, en general, lo que hay también tiene mucho que ver con situaciones vividas a lo largo de la vida en cuanto a la manipulación que pueden haber hecho de tu persona, en cuanto a robos, en cuanto a estafas, situaciones de simbiosis a veces también de la madre con la hija, con la madre con los hijos. Hay distintas situaciones previas, porque lo más importante en los dos cuadros, tanto de la angustia, la depresión como las crisis de angustia, es saber cuándo empezaron, a raíz de qué empezaron. Por eso el psicoanálisis es genial, porque nos ayuda una y otra vez a reconstruir historia y a ver dónde empezaron esas situaciones. Entonces yo lo que te diría es empezar a recordar, armate el cuadernito y fíjate qué momentos fueron los que empezaron a generar estas cuestiones, estas historias, estos cimbronazos, estas preocupaciones que no le diste importancia en su momento, porque te cargaste la mochila, te dijiste yo puedo, seguiste adelante. Pero la depresión, la angustia, las crisis de angustia son acumulativas, todo el tiempo son acumulativas. Y eso lo tenés que tener en cuenta. Bueno, espero tus respuestas y nos vemos en la próxima.